falta un tornillo, que venga un mecánico. ¿Para qué, don Carlos? A ver si te puede arreglar. Bienvenidos a esta nueva emisión aquí de El Tornillo por el canal de la ciudad. Luis, No hace nada de calor, ¿eh? sigue la ola de calor en el hemisferio norte. En el hemisferio. Acá seguimos con el Hay una vida fresquito. mejor, pero sale más caro. Luis, estamos en una semana que siempre es dura para la Argentina. Se cumplen 30 años, el 18 del atentado a la AMIA. Recordemos, fue el segundo atentado aquí en la Argentina terrorista. El primero había sido 2 años antes en la Embajada de Israel. 30 años donde, bueno, uno podría decir todavía no se hizo justicia. Conocemos mucho sobre lo que pasó. La causa judicial en ese sentido, por suerte, avanzó. Vale decir, la parte de memoria, verdad y justicia. Bueno, memoria, por cierto, se sostiene porque está este acto, está instalado el tema en la sociedad argentina. Verdad, gracias al avance de la causa, efectivamente sabemos, yo diría casi todo lo que ocurrió, si no todo. Falta justicia. Falta justicia y es muy difícil de implementar cuando vos tenés que, obviamente, que el peso de la justicia caiga sobre gente que está en el extranjero y encima son titulares del gobierno, ¿no? Claro. Entonces ahí tenés un enorme problema en donde la responsabilidad también le cabe a la comunidad internacional y a los que le dan asilo, ¿cierto? O por lo menos dejan que visiten sus países aquellos que están con causas en la Interpol, ¿no? Me da la sensación de que la causa AMIA fue cambiando su lugar, o el tema del atentado a la AMIA, a lo largo del tiempo, ¿no? Al comienzo, obviamente, la sorpresa, la conmoción, luego con el avance de la investigación, bueno, de a poquito nos fuimos dando cuenta de qué se trataba. Me parece que hubo momentos en los cuales la sociedad se enfrentó a esta realidad tan dura, pero todo creo que se resignifica a partir del ataque de Hamás en octubre del año pasado, cuando era como revivir la locura, revivir esta situación absurda del terrorismo actuando despiadadamente. ¿Te parece que es así? ¿Hay algo? Sí, sí. Todas las cuestiones así que se extienden en el tiempo tienen altibajos. Mm. ¿Mm? También los gobiernos no son ajenos, tampoco el tablero internacional, porque Claro. ¿viste? Viejos enemigos pasan a ser amigos, Y sí. sabemos cómo es esto, pero obviamente el ataque de Hamás nos hizo revivir en términos de horror y no solamente de noticia lo que sucedió, ¿no? Y ahí sí, esas dos heridas comienzan a sangrar de vuelta, ¿no? Porque se siente la falta de justicia en términos efectivos. ¿Mm? Por el otro lado, uno empieza a tomar conciencia también de cosas que tenía olvidadas, que sabía lo que había pasado y pensaba que no lo sabía. ¿Viste? Es que, bueno, la memoria es lo que nos permite ser humanos y el olvido es lo que nos permite vivir. ¿No? Inclusive con estos horrores. Sin embargo, ¿no? En estas situaciones como que la vuelta de la guerra al mundo, la vuelta de los atentados, la vuelta de los ataques criminales, de lesa humanidad, nos llevan a remitir que en nuestro país han pasado cosas tremendas, ¿no? Tremendas. Mucha gente tiene en la Argentina una sensación de frustración frente a estos hechos, con este sentimiento espantoso de impunidad, ¿no? Pasó esto y es imposible que los culpables, los responsables, finalmente sean llevados a la justicia, se dirima efectivamente si son culpables o no, porque hasta ahora son simplemente acusaciones, y podemos tener, no un cierre, porque estas cosas hay que mantenerlas en la memoria Sí, vivas, sí. pero por lo menos que, bueno, que haya un proceso judicial que nos permita de alguna manera cerrar este ciclo tan doloroso, Sí. ¿no? Y que sea constituido como política de Estado, ¿no? ¿No? Como que en todo gobierno siempre, viste, es una especie de da capo, como en música, ¿no? Vuelve todo desde el principio, cuando en realidad la causa nunca volvió al principio. ¿M? Y que sí lo que ocurrió es esto, que a veces por motivaciones políticas poner más énfasis en una cosa o en la otra. Por el otro lado, viste, es un fracaso de la comunidad de inteligencia y de seguridad del mundo. Bueno, claro, Esto, ¿no? claro, Y nosotros somos tomadores de política, ¿no, Sergio? No somos por supuesto. gente que plantea, plasma y
puede colocar políticas internacionales y que los demás vengan al pie. Te refieres a la Argentina, el Estado Totalmente, argentino. nosotros, no solo los dos, que bueno, Nosotros, todavía por supuesto menos, que no. todavía menos. Desde ya. Todavía menos. Por ¿no? suerte para el mundo, Por- que no depende de nosotros. Tenés razón. Ahora, Luis, ahí mirándolo en perspectiva, ¿no? La Argentina, conociendo lo que ha ocurrido en estos 30 años, ¿aprendió de este atentado? ¿El Estado argentino está más capacitado, crees vos, para evitar algo similar? ¿Tiene alertas tempranas como para detectar si hubiese una amenaza parecida? Bueno. Lo digo porque el presidente Milei tiene una postura muy firme Sí. respecto, no solamente al atentado con Hamas, quiere mudar la embajada argentina a Jerusalén. En fin, Claro. hay una serie de elementos que Son fuertes. Bueno, algunas cosas son secretos de son Estado, polémicos. ¿no? Y hasta ni Sí. nosotros las sabemos. Es cierto. ¿no? Es cierto que por un lado tenés un deterioro del Estado que viene equiparado al deterioro social. Claro. Por otro lado tenés actores con más experiencia en estos años de democracia, ¿no? Políticos que han tenido responsabilidades, ¿no? Funcionarios que han crecido en edad, en responsabilidad, en moderación, en prudencia, en atención, ¿no? Me parece que también la política exterior se ha tomado en serio muchas cosas. Esto redunda, me parece, en un balance más positivo. Pero todavía falta mucho, ¿no? Tenemos Porque- la oportunidad, Luisito, de hablar aquí en el Tornillo en un ratito, tal vez con la persona que más sabe de la causa AMIA. Así que vamos a ir ahora al desarrollo del programa. Esto es El Tornillo, aquí en el canal de la ciudad. Gracias por acompañarnos. Para nosotros el atentado está esclarecido en muy buena medida. Hay prueba muy sólida que indica la responsabilidad de Irán, con nombre y apellido. La parte macro del atentado está muy clara. Nuestro primer invitado esta noche es Miguel Bronfman, que nos va a contar qué es este reporte, el caso AMIA. Eres el abogado de la AMIA, Miguel. Hola. Gracias. Gracias por venir. Un gusto. Gracias a ustedes. Miguel Bronfman es abogado, graduado en la Universidad de Buenos Aires, trabajó en distintos tribunales del Foro Criminal de Instrucción de la Capital Federal entre el 93 y el 98, y desde el año 98 representa legalmente a la AMIA en los procesos judiciales vinculados con el atentado terrorista sufrido en el 18 de julio de 1994. Se cumplen ahora 30 años. Miguel, un placer tenerte acá. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Empiezo tranquilo. ¿Sabremos alguna vez qué pasó en la AMIA? Ya lo sabemos. Faltan algunos detalles, ahora hablamos con más precisión. Faltan algunos detalles, pero sabemos quiénes decidieron que se cometa el atentado, quiénes lo planearon, quiénes lo ejecutaron, quiénes lo coordinaron acá en Buenos Aires, los días previos, hasta el día del hecho, por supuesto. Así que mi respuesta para esa pregunta es que ya lo sabemos. Entonces ahora resta solamente la justicia. Exacto. Está acreditado en el expediente hace muchos años la responsabilidad de Irán, de altos funcionarios del gobierno de Irán de aquel momento, muchos de los cuales siguen activos en la política iraní hoy, personas con nombre y apellido, agentes operativos del Hezbollah, una agrupación terrorista, designada como terrorista por la Argentina en 2019. Y como decía, faltan quizá algunos detalles de todo el plan operativo que implicó el atentado, pero sabemos de quién es la responsabilidad y quiénes son los culpables. Y entonces, tomando lo que sugería Luis recién, Miguel, ¿habrá justicia? ¿Los responsables van a finalmente ser sometidos a juicio y eventualmente, si se prueba su culpabilidad, van a pagar? Nosotros tenemos que esperar que sí, tenemos que seguir haciendo todo lo que sea posible para que ocurra algún día. Cuando yo decía recién son personas con nombre y apellido, me refiero a que están identificadas y hay pedidos de captura internacional. Eso no se cayó. Lo de Interpol. No, sigue vigente, Sigue son pedidos de vigente. captura vigentes. Interpol les dio la máxima prioridad, lo que se conoce como alertas rojas de Exactamente. Interpol.
Estas personas pueden viajar a muy pocos países Ese es el punto. que tienen una relación particular con Irán. Ujú. Entonces viajan, saben que ahí no van a ser O arrestados. sea que no es retórica. Una alerta roja es una alerta que se cumple en los países que están en acuerdo con Interpol. Exacto, exacto. A los países de Europa Occidental, Claro. Estados Unidos, no pueden viajar. ¿A Bolivia? Hace muchos años, uno de los fugitivos viajó a Bolivia en el año 2011, el coronel Bajidi. Así. Ujú. La Argentina protestó ante esa situación y el gobierno boliviano de ese momento invitó a la persona en cuestión a que regresara a Irán antes que el resto de la comitiva que había viajado. Es decir, que en algún momento quizá alguna de estas personas viaje a un país creyendo que ahí puede estar seguro y finalmente no lo esté, y sea arrestado y se abra un proceso de extradición. O, más improbable tal vez, pero nada es definitivo, que en Irán haya algún cambio de régimen en algún momento y decida colaborar con la justicia argentina. Nosotros la esperanza, por supuesto, que tenemos que mantenerla. Y el reclamo y el pedido de Argentina y de las autoridades de Argentina a que el resto de los países del mundo colaboren. En definitiva, es una lucha contra el terrorismo que afecta a todos. Miguel, entonces, de esta fórmula verdad, memoria y justicia, las dos primeras ya podrían de alguna manera lograrse, faltaría la tercera, la de justicia, ¿no? Exacto. También olvidaba a un miembro de Hezbollah, que es la persona que es considerada por la investigación como quien coordinó el ataque en los últimos días. Está en el Líbano, pero ahora la novedad es que desde hace un año también es buscado por la justicia de los Estados Unidos, acusados de actividades terroristas, de pertenecer al Hezbollah, una organización terrorista para los Estados ¿Él Unidos. estuvo presente acá en su momento o estaba coordinando desde afuera? No, esto? estuvo presente acá Estuvo presente. en la Argentina. Y bueno, si Estados Unidos requiere a la misma persona, Estados Unidos obviamente tiene mayor capacidad de presión Una cierta capacidad operativa. que mayor. la Argentina para lograr tal vez que esta persona sea arrestada en algún momento. Y en ese caso, iluminados, porque somos ignorantes politólogos, ¿cómo es el proceso? Supongamos que esta persona va a Estados Unidos, ¿Argentina podría pedir la extradición? Depende cada país, depende el país del cual se trate en el momento, si hay un tratado de extradición o de colaboración en materia penal con la Argentina, pero el proceso normal ante este o cualquier otro caso, cualquier otro delito, es que la persona primero sea arrestada en un país X y que ese país, según el mecanismo que tenga, haga un juicio de extradición, ahí se resuelva la extradición, ahí la persona sea enviada para que sea juzgada en la Argentina. Cuando vos hablas de los detalles que faltan, ¿tienen que ver con colaboradores locales, con colaboradores de un tercer país? Colaboradores locales, siempre se pensó que hubo acá lo que se llamaba una conexión local. Ujú. Hubo gente que fue investigada, sometida a juicio y fueron absueltos. Respecto de ellos la investigación está terminada. Está el caso de Tejeldín, Carlos Ujú. Tejeldín, que es el último tenedor conocido de la camioneta que fue usada como Traffic, fue absuelto. Pero en la dos tráfico está ocasiones. probado que fue la camioneta utilizada en la explosión. Definitivamente. Definitivamente. Tejeldín fue absuelto en un segundo juicio en el año 2020, Ujú. pero eso está en trámite de apelación, digamos, va a pasar a la Corte Suprema y bueno, Sí, ahí estuvo todo el tema del juez interviniente, ¿no? Todas unas cuestiones bastante oscuras, ¿no? sí, de aquellos primeros años de la investigación. Y luego detalles, por ejemplo, no se sabe exactamente dónde se terminó de convertir esa camioneta Traffic en coche bomba. En un coche Claro. bomba. Eso se hace siempre, como mucho, en las 48 horas previas al atentado para que el explosivo no sufra ninguna alteración y no se degrade. Entonces, eso se hizo en algún lugar muy cerca de la AMIA, seguramente. ¿Y el explosivo se sabe de dónde provino? No, el problema con el explosivo que era amonal, se Amonal. usaron 300 kilos de amonal, que es utilizado como fertilizante. Entonces, en aquella época, no sé si hoy cambió mucho, era fácil conseguirlo.
en algún vivero industrial, no había mayor problema en conseguir el amonio. Claro, no es un explosivo militar, algo específico, sino que es una conversión de un químico. Exacto, lo sofisticado era el mecanismo del artefacto para hacer explotar eso, y sobre todo con el grado de precisión con el que ocurrió. Pero el explosivo en sí, los 300 kilos de amonal, no eran un obstáculo. Claro, no era algo clandestino. No era un obstáculo para quienes para preparaban conseguirlo. el atentado. Miguel, por la experiencia que vos tenés, tu vida profesional estuvo cruzada por este caso. Así es. ¿Crees que un atentado como el de la AMIA podría volver a ocurrir en la Argentina? Hay atentados terroristas, no quiero decir todo el tiempo, pero muy frecuentemente. Esta semana hubo atentados terroristas terribles en Nigeria a mano de Boko Haram, que es una organización terrorista muy peligrosa. En Europa todo el tiempo escuchamos que desactivan atentados terroristas o presuntos o futuros atentados. Nadie está exento. Creo que hoy hay otro tipo de conciencia respecto del peligro que representa el terrorismo, respecto de, obviamente, lo que ocurrió a principios de los 90, donde no había conciencia. Recordemos que el de la AMIA fue el segundo atentado, Claro. Sí, lo cual claro. es doblemente grave porque ya había habido Sí. la un embajada. atentado terrorista contra la Embajada de Israel en 1992. Creo que Argentina hoy está quizá un poco más alejada del conflicto en ese sentido, como quizá lo estuvo a principios de los años 90, pero el terrorismo es un peligro que acecha todo el tiempo, todos lados. ¿Era porque estuvo cerca del conflicto, los atentados, o porque era un eslabón débil en la cadena de seguridad global, o ambas cosas, vos pensás? Ambas cosas. Era un país al que era muy fácil entrar y salir, como quedó a la vista. Sí, claro. Y Eh, todavía, en muchos aspectos. Y ¿no? distintas cuestiones que tenían que ver con la política exterior de la Argentina en aquel momento, que la convirtieron en un blanco para el terrorismo del fundamentalismo islámico en este caso. Sí, digamos, principalmente eso. Hace poco el juez Lijo decidió hacer público un documento, un informe que se elaboró en los servicios de inteligencia, en la por entonces CIDE, cuando estaba la secretaría a cargo de Miguel Ángel Toma. ¿Ese reporte trae algo nuevo, ratifica cosas que en la investigación ya estaban? ¿Hay alguna novedad significativa? No, ese es un informe de 2003 que se fue presentado por la CIDE al juez todavía a cargo del expediente Galeano, si yo recuerdo bien, en 2003. Con lo cual, quienes hemos tenido acceso al expediente judicial, por supuesto ya lo conocíamos. Ahora se levantaron algunas reservas que tenía en cuanto a nombres, pero el contenido del informe ya era conocido, está incorporado a la causa. Muchas cosas de ese informe se usaron a nivel judicial, me refiero a resoluciones judiciales que dieron lugar luego a los pedidos de captura que referíamos recién. Su difusión, en todo caso, viene a ratificar algo ya consolidado en la causa, pero en cuanto a información, obviamente que a esta altura no trae nada nuevo. Miguel, en algún momento se habló de la colaboración de algún otro país, inclusive que estaba ligado al expresidente Menem, digamos. Siria. Siria, concretamente. ¿Y eso cómo es esa pista? Que esa pista, según muchos, inclusive la expresidenta Cristina Fernández, ¿no? Hablaba de Siria como un país protagonista. No aparece hoy como se hablaba en ese entonces, digamos, de la relevancia de ese país en el atentado. ¿Vos cómo considerás? Se investigaron diversas hipótesis. La verdad es que nunca se consolidó seriamente en el expediente judicial. Claro, aparentemente era el dueño, un sirio, el dueño, ¿no?, del estacionamiento, según recuerdo, ¿no? Digo, mi memoria falla. Había nombres que estaban ahí, nombres fueron dando vuelta, investigados. Alguno de esos personajes sigue hoy con lo que se llama falta de mérito, es decir, que la investigación respecto de ellos está abierta. No hubo elementos para procesarlos ni tampoco para desvincularlos definitivamente del expediente, pero lo que sí puedo decir es que la llamada pista siria fue una invención mediática. Nunca hubo tal cosa con evidencias concreta en el expediente, y hace poco lo dijo en abril en un fallo importante la Cámara de Casación, que de algún modo despejó en ese sentido el escenario, diciendo la pista siria como tal no existió.
Y el famoso o infamoso, infamous, como se dice, ¿no? Anglosajonamente, acuerdo con Irán, retrasó la investigación, fue una amenaza para que realmente después se retomara, como se retomó hoy, digamos, la cuestión básica de quiénes fueron los culpables. Yo no sé si decir que retrasó la investigación porque a esa altura ya estaba bien consolidada la acusación contra Irán. Sin duda que intentó ser un golpe a la investigación, a los logros de la investigación, sobre todo porque ese acuerdo que no llegó a entrar en vigencia porque las instituciones de la comunidad judía, la AMIA y la DAIA, lo llevamos a tribunales a través de una acción Nunca las alertas rojas se de cayeron, por ejemplo. inconstitucionalidad. Pero ese acuerdo además vino acompañado de una retórica que venía del Poder Ejecutivo, nada más y nada menos, que intentaba instalar que en la causa AMIA no había nada, que en la causa AMIA no se sabía nada y que ese acuerdo con Irán nos iba a traer la verdad. Y nosotros decíamos, momento, Claro. así empezamos nuestra charla. Claro, hizo algo quedó. Se sabe, Claro. se sabe prácticamente todo. Claro, La ese verdad es el ya tema. la tenemos. Y ya se sabía eso cuando se firmó el acuerdo con Irán. Por supuesto. Entonces Claro. estábamos, me refiero en plural a la Argentina, firmando un acuerdo con quien aparece como el principal acusado de haber cometido un crimen tan atroz. Por suerte los tribunales nos dieron la razón, dijeron que Claro. ese acuerdo era inconstitucional. Luis te preguntó recién, me gustaría volver a ese punto. ¿Las alertas rojas pudieron haber caído como consecuencia de ese acuerdo? Definitivamente, yo estoy convencido que era el objetivo de ese acuerdo, que las alertas rojas cayeran. Las alertas se renuevan cada 5 años y la Argentina cada 5 años debe realizar un esfuerzo diplomático para que se mantengan en vigencia. No es automático. No es automático. La contraparte, o sea, Irán, hace sus esfuerzos para que sean Claro, dadas para de que baja. caigan. Y Argentina, a través de los distintos gobiernos, esto hay que decirlo, desde que el pacto fue desactivado, han hecho los esfuerzos necesarios para que esas alertas rojas sean renovadas. Hubo un funcionario de Interpol que dijo que eso nunca había ocurrido, que no. No, que inclusive que el canciller Timmermans había dicho que las alertas se mantuvieran, ¿no? Sí. Algo de eso. No quedó del todo claro. Mm. Va a haber un juicio en algún momento sobre todos esos hechos donde tal vez se terminen de aclarar. La verdad que para la AMIA eso ya es historia pasada. Lo que nos importa es que el memorándum no entró en vigencia y Claro. que las alertas rojas siguen ahí firmes. ¿Qué sentís el 18 de julio cuando vas al acto, ves a la gente? Todavía, por supuesto, hay familiares de las víctimas. Escuchar los discursos, como sos una parte fundamental, seguiste la causa todo este tiempo. ¿Qué es lo que sentís? Frustración, principalmente. Humanamente, frustración. no Sí, como- entiendo la pregunta. Una frustración enorme. El sentir el dolor tan de cerca de los familiares es muy duro. Pasan los años y no hay consuelo para ese Bueno, dolor. eso creo que los argentinos lo compartimos, o sea, Todos. los argentinos. Todos, Porque finalmente y eso- este fue un atentado y eso contra se siente. argentinos, ¿no es cierto? Eso se El suelo siente. argentino contra argentinos, y es un deber que tenemos, ¿no es cierto?, en el alma, el Sí, tema sí. AMIA. Cuando llega la fecha es una congoja. Exacto. Y eso se siente y me consta que a los familiares eso en algún punto los reconforta. Ahora, Pues ¿qué es todos lo que tuvimos uno amigos siente? o amigos que tuvieron familiares, Sí, claro. ¿no es cierto? Yo tengo varios alumnos en la UBA, uno que murió y otros que, ¿no es cierto?, son familiares directos. Y en ese sentido es un haber que tenemos. Por otro lado, es un haber de la inteligencia internacional, ¿no es cierto? Porque intervinieron todos en algún momento mirando la AMIA, que contribuyeron finalmente al reporte, ¿no? Pero pasó mucho tiempo. Miguel, ¿cambió el lugar del atentado en la agenda política de la Argentina? Vale decir, justo estoy escribiendo algo sobre politización de la justicia, judicialización de la política, ¿no? Y me preguntaba, haciendo la investigación, si la importancia relativa, sobre todo a partir del 7 de octubre del año pasado, de este atentado es distinta, si hay más sensibilidad, si la política siente ahora que esto es algo como más real. ¿Hay algo de eso o te parece que es algo...? Creo que hay más conciencia de lo que decía recién, de la gravedad y la amenaza y la entidad real de la amenaza del terrorismo como posibilidad, siempre latente. Creo que sobre eso hay más conciencia. Uno ve que hay más actividades, hay más capacitación en diversos actores, el Poder Judicial, algo en las fuerzas de seguridad,
quizá no tanto como a uno le gustaría. Faltan un claro. montón de cosas. Nosotros venimos reclamando hace un montón, desde la AMIA, la necesidad de una ley en serio, moderna, contra el terrorismo. Inglaterra sufrió actos de terrorismo y ha dictado, no sé el número exacto hoy porque va cambiando, pero más de 12 leyes para combatir el terrorismo. Nosotros no hemos dictado ni una sola. Se vio clarísimo hace 2 años, lo van a recordar, el caso del avión venezolano-iraní, Claro, sí. que llegó a la Argentina, después se fue, en Uruguay lo rebotaron en pleno vuelo, volvió y recién ahí activaron la investigación y el juez de esa causa tenía el mismo código procesal que había tenido el juez de la causa AMIA en el 94 y que ya era un código procesal perimido y antiguo en aquella época, imagínense hoy. Entonces, hay mayor sensibilidad para algunos temas, todavía estamos lejos de estar al día en los deberes que tenemos pendientes. ¿Eso se debe a una cuestión ideológica, pensás? En esta cuestión de la grieta y finalmente lo que hacen unos está mal para otros, digamos, o una cuestión vernácula de, bueno, así somos los argentinos. Sí, digamos, y con cada aniversario sí aparece alguna preocupación y sí hay algo de agenda del momento de la que hay que ocuparse, pero esto que es más de fondo, sí, toca cuestiones de diversa índole que atraviesan de manera distinta a sectores que por ahí entonces les cuesta sentarse a la mesa y trabajar en algo que es, en definitiva, para el bien común, como es que un juez o un fiscal tengan herramientas modernas para combatir, porque el terrorismo todo el tiempo se está renovando, mejorando, ¿no? Actualizando. Entonces, aquellos que pretenden combatir ese crimen organizado tienen que tener herramientas que también se estén renovando todo el tiempo. La última, Miguel, agradeciéndote la sinceridad y la verdad que fue una charla súper conmocionante por lo que significa el atentado, ¿no? Volviendo a tu rol como profesional, tu vida adulta estuvo cruzado por esto. ¿Qué te deja? ¿Qué sentís? Cuando te vas a dormir, ¿qué sensación te queda de toda esta experiencia? Es para la terapia, pero recostate. Pero lo digo con franqueza y lo dije recién, principalmente frustración. Y entonces también me preguntan por qué tantos años seguís. Inicialmente la AMIA para mí fue una dedicación exclusiva, hace muchos años que no, que ejerzo la profesión, hago otras cosas, obviamente, pero bueno, ¿por qué seguir? Y bueno, porque hasta ahora es frustración. Y uno tiene que pelear contra eso. Entonces, está la frustración, está, digamos, la tranquilidad de haber preservado los intereses de la AMIA desde el punto de vista legal, con firmeza, por ejemplo, cuando fue el memorándum. Y está la convicción de que, bueno, uno tiene que seguir con la pelea, cueste lo que cueste. Bueno, gracias por no bajar los brazos. Gracias a ustedes por la invitación y por la charla. Gracias. No se vayan, seguimos en un ratito aquí en El Tornillo por el canal de la ciudad. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. Nuestro próximo invitado esta noche es Pablo Salinas. Pablo, ¿cómo andás? Todo muy bien, ¿cómo andan ustedes? Muy bien. ¿Todo bien? Contate, Bueno. por favor. Pablo Salinas es licenciado en Ciencia Política de la Universidad de Morón, magíster en Metodología de la Investigación Social, UNTREF, Bolonia. Fue jefe de los equipos del Ministerio de Economía 2019-2022 en la gestión de Martín Guzmán y es asesor de la Cámara de Diputados desde el 2022. Pablo, un placer tenerte con nosotros. Gracias por venir. Por favor, a ustedes por invitar. Lo decíamos antes, inauguramos la sesión Semillero, ¿no? Estos nos tienen que reemplazar a nosotros pronto. Sí, no tan pronto. Los dinosaurios somos así, pero bueno, claro. de un colega nuevo hay que... Vemos los meteoritos venir, ¿no? Entonces, hay que correrse. Ya está. Vamos Pablo, a repartir maíz en la Plaza de Mayo. Hiciste una investigación buenísima sobre la dinámica esta tan singular del gobierno de la Libertad Avanza, donde desde el inicio hemos visto, bueno, duraciones bastante cortas de funcionarios de primera y de segunda línea. Contanos por qué hiciste eso y cuáles fueron las conclusiones. O son, porque sigue ocurriendo. Sigue la denuncia. Es una historia en desarrollo, es una historia en desarrollo. Claro. Bueno, gracias por calificarla, que les gustó, que Muy les parece bien.
me llamó mucho la atención a los 100 días de gobierno, donde siempre se hace un balance, ¿no? Donde supuestamente termina esa luna de miel que tiene todo gobierno. Siempre es todo muy arbitrario, ¿no? Pero bueno, nos gustan los números redondos en general. Bueno, a los 100 días, entre las cosas que empecé a relevar, me llamó muchísimo la atención la cantidad de despidos o renuncias, que generalmente siempre son despidos en el Poder Ejecutivo, de funcionarios políticos que este gobierno eligió para su plantel, no de gente que venía... No de herencia. De herencia, de lo que se dice la línea, la burocracia. No. Gente que elige este gobierno para conformar su equipo. Correcto. Bueno, no recuerdo ahora exactamente cuánto era el número, pero sí se mantenía una proporción que en ese momento era que cada 5 días desde el 10 de diciembre había un funcionario que no estaba más, en promedio. Bueno, lo continué luego de esos 100 días y bajó ese promedio, o subió, depende de cómo uno lo quiera ver, y ahora cada 4 días de gobierno hay un funcionario que ha renunciado, que han echado. En este momento son exactos 50 para los números redondos. En este momento estamos en 50... Eyectados. Eyectados de alguna manera. Con distintos... Hay ministerios que han eyectado más que otros. Capital Humano es el primero. También por su complejidad, digamos justos en el análisis. Ministerios, uno podría decir. Son varios ministerios en uno. Y el segundo, que viene en la saga poniéndose al día, es Economía, que también es un gran ministerio. Recordemos que absorbió todo lo que es el área de obra pública y demás, que también tuvo movimiento. ¿Por qué pasa esto? Cuando me hago la pregunta más analítica, saliendo del número y las relaciones matemáticas, pasa principalmente, considero en primer lugar un gobierno muy nuevo, con mucha gente que está haciendo sus primeras armas en la política. Lo vemos muy concretamente esto en el Congreso, cuando uno analiza a los legisladores de La Libertad Avanza, tanto en el Senado de la Nación como en la Cámara de Diputados. El hilo común que los une a todos ellos es la mayoría de sus casos, una inexperiencia previa en el mundo político que también se ha trasladado al Poder Ejecutivo. Y bueno, no es fácil el Poder Ejecutivo, no son fáciles las presiones, y menos aún en una economía que venía mal y en un contexto donde este gobierno está llevando adelante un ajuste importante, que lo dijo en la campaña, no está haciendo nada que no haya dicho en la campaña, pero no es para todo el mundo a veces. Hay que estar en la presión de un Poder Ejecutivo, en lo que es el día a día de un Poder Ejecutivo. No hay un sábado, no hay un domingo, no hay un feriado. Él sabe, yo hasta ahora vengo invicto. Y en esa dinámica, bueno, hay jugadores o soldados, y claro, no quiero menospreciar a nadie, que o que no sirven, o que estaban mal colocados en la posición de la cancha, por decirlo de alguna manera, o que por acuerdos políticos que también se caen, se terminan yendo, porque hay una parte de las renuncias de los poderes ejecutivos que son cuando se terminan acuerdos políticos de repente. Milei se peleó con Pose y bueno, gran parte de la línea de Pose ha dejado el gobierno. Claro. Eso pasa. Es cierto que hay, digamos, está el hecho de la falta de una lealtad ni siquiera profunda, de una lealtad política, ¿no es cierto? Que daba antes, bueno, la presencia de fuerzas políticas, donde había una historia. Había equipos, si no había equipos había esquemas, si no había esquemas había jefes, ¿no? Exacto. Ahora vos tenés gente que casi por un aviso en el diario, ¿no es cierto? La solicitado, el aviso, ¿no es cierto? Te llaman, entrás y entonces cuesta menos despedirte. No es una frente inclusive con tu jefe, ¿no? Antes el jefe era el fusible del empleado. Claro. ¿no? Sí, correcto. ¿No es cierto? Y hay una historia. Pareciera eso, una historia. Claro. Yo tenía que desprenderme de Sergio, bueno, Sergio es mi amigo, Sergio es mío. ¿no? Ahora, who is this guy? ¿Quién es este? Bueno, pum, me manché la camisa, ¿no? Y eso, Luis, es muy importante porque es muy importante y muchas veces no se presta atención a las relaciones interpersonales en la política. Claro. Explica muchísimo más, para los que nos están viendo y no conocen este mundo, explica muchísimo 99%. de cómo funcionan y por qué funcionan o por qué no funcionan las cosas. Y cuando hay equipos ensamblados que no se conocen, el costo de salida es más bajo, Claro. pero el costo reputacional para el gobierno es muy alto también, porque tener un promedio que cada 4 días uno abandona el barco, y la verdad que no está bueno. Pablo, Si últimamente, ¿no? La teoría del capital humano habla de la confianza, Claro. ¿no? Como necesaria para la eficiencia de las organizaciones. Imagínate. ¿no? Si a vos te pueden echar, es más, si echan al amigo del alma, encima sospechado por escucha de la CIDE, ¿qué le queda a todos los demás, ¿no es cierto? O sea, está con un miedo tremendo. Eso por Nicolás O Pose, sea, lo decía. paraliza. Sí. Si querés llamarlo así, llámalo así. Si vos
te pones en los zapatos de un funcionario y sabes que cada 4 días rajan alguno. ¿Sentís que puede ser el próximo? Sí, O sea, puede. hay un efecto. Obviamente. Hay un efecto contagio en primer lugar y también el otro problema, más allá de los nombres propios, es que lo que se daña es la gestión de un gobierno. Porque si yo estoy renovando un funcionario, en el caso de Capital Humano, en el mismo puesto ya hubo 4 distintos funcionarios. Claro, no te prendés el teléfono de la legal y técnica nunca. Cuando Nunca. vas a Ya te rajaron. Ya te rajaron. Y a su vez no podés gestionar. El área, en definitiva, si uno se abstrae del funcionario que Sí. ocupa el cargo, no puede gestionar porque no tiene firma, porque cada vez que terminó de entender un proceso cambió la firma, claro. hay que habilitarle todo, una cuestión Claro. burocrática. Y por otro lado, no te querés meter en despelote, ergo, no firmás nada, ¿no? Bueno, Llega la eso- parálisis. Cuanto eso- menos te conozcas, mejor. Es otra cosa que le pasa al gobierno con la gente que viene del cuerpo de la burocracia, que acompaña y ve pasar a los Sí. distintos funcionarios A todos políticos, cada que vez. está diciendo, yo esto no lo refrendo. Yo hasta acá no llego porque no tengo autoridad política y eso está dañando la gestión. Parte de lo que pasó, pasaron muchas cosas con relación a los alimentos y capital Sí. humano, pero una parte importante del análisis, cuando uno ve eso, es, bueno, acá falló la gestión, falló desde el encargado del galpón en Tafí Viejo Bueno, hasta todavía, el último todavía funcionario. muchos de esos alimentos los he repartido. ¿no? Algo ahí falla, o todo. Es interesante, ¿no? Porque en general la derecha, especialmente la derecha liberal, se la asocia con la gestión, por las Tal cual. empresas, ¿no? Ujú. ¿No? Y finalmente, por un lado, la gestión en el Estado es diferente, y por otro lado, cuando tenés una visión de que, bueno, todo lo gubernamental es malo, te lleva a sacarle el ojo a esto. Y también tampoco endiosemos la eficiencia del sector privado. Todos sabemos que hay muchas cosas que tampoco lamentablemente No, funcionan totalmente. como ¿no? debieran. ¿no? Totalmente. Absolutamente. Y en esa lectura, creo que el ascenso, por decirlo de alguna manera, de Francos a jefe de gabinete, yo de afuera lo que advierto es que había una necesidad muy concreta de encontrar un traductor entre Milei y la casta. Creo Así que es. Francos, por Así su es. historia, ¿no? Porque él tiene una historia Virgen política María, larga. diríamos. Es ¿No? quien interpreta Sí, 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 y es los el designios de- intérprete, y bueno, ahí Fíjate la que cosa. hay una trilogía, ¿no? Dios Padre, Santiago y la hermana, ¿no? Que está por arriba, y después está el mundo de la casta, ¿no? Y finalmente, el Pero mundo con- de las Pero efectividades conducentes. exacto, y hablando con el mundo de la casta, pudieron sacar las 2 leyes que necesitaban. Bueno, pero Sí, hasta sí, no ese salía. momento no pasaba. No pasaba eso, El es presidente cierto. morigeró su ataque al Congreso. Es muy cierto. Y eso es porque hubo alguien que dijo, bueno, Pudo entre hacer la vos y traducción, vos tenemos como que ir por decís acá. Pablo, ¿vos crees que esto es algo inherente a este gobierno? ¿Se parece a una otra experiencia que vos hayas identificado o en la Argentina o en otro país? En Argentina, no. La verdad que este gobierno es muy novedoso en un montón de aspectos. Y en otros países hay otros gobiernos apalancados también en fenómenos nuevos y demás, pero la diferencia que tenés no con todos, pero con una enorme mayoría, en los cuerpos burocráticos de muchos países, tienen un proceso de formación y de promoción de sus agentes muy diferente a esto de vengo por el aviso del diario, digamos. No es tan sencillo y hay todo un cuerpo burocrático formado y también los partidos políticos para sus funcionarios políticos también. La Libertad de Avanza es un emergente de 2 años y medio a esta parte. Irrumpe en las legislativas del 2021, digo bien, y corona la presidencia en el Corona la presidencia. 2023. Es una historia muy corta que no se apalanca, porque incluso critica a la casta Tal como, cual. como discurso. Claro. Bueno, pero tiene sus costos Claro, claro. en la gestión. Sí, no, y quiero insistir, ¿no? También el fenómeno ideológico va en contra de eso. ¿no? Pues si yo pienso que el Estado es malo, que el gobierno es malo, naturalmente no voy a prestar atención a eso. ¿no? Acá hay una gestión de la no gestión también, que se pone como un valor. Ahora, cuando vos te chocas con la realidad y necesitas repartir los alimentos, ¿no? Ahí se muestra en falta la herramienta gobierno. Exacto, y hay una importante también diferencia. Uno todavía sigue advirtiendo a un gobierno con una comunicación de campaña, Fundamental. cuando Sí, sí. hoy estamos ya largos 7 meses, o no tan largos, pero 7 meses al fin, de gestión Claro. de gobierno. Sí. Empieza a ser responsabilidad de Milei y sus funcionarios lo que está Es pasando. como un hiper Dick Morris, ¿no? La campaña permanente. Sí, la campaña permanente es Sí, una claro. gestión de gobierno. El Claro. tema, si no tenés gestión de gobierno, campaña permanente, en algún momento la realidad te alcanza. Y con un contexto de un PBI en achique y lo dijeron en campaña, lo dijo este gobierno en campaña, de un ajuste en el cual tampoco podés suplir esta
falencia de funcionarios o de historia y de gestión con buenas noticias, porque no hay casi nada para dar buenas noticias. Sí, por otro lado, la macro no te genera los héroes y los malditos que necesita la empresa mediática. Ujú. ¿No? Vos tenés casos, y los casos se resuelven con gestión. Pero tenés peleas todos los días, ¿no? Las peleas ayudan a llenar Claro. el espacio mediático. Pero vos lo que tenés son demandas. Las demandas tendría que responder muchas veces la sociedad, pero hoy miramos todo como siempre en la Argentina es el Estado, y el Estado está ausente. Y otra cosa más, cuando uno habla de gobierno, tiene que hablar de oposición, una oposición muy fragmentada, Muy. sin nadie erigido como líder concreto, ¿no? Que se pare enfrente del gobierno. Entonces el gobierno no solo todavía mantiene crédito social, sino que tampoco tiene la construcción de la amenaza, que es siempre tan importante en la política, enfrente. Sí. Entonces puede seguir avanzando. Totalmente. Bueno, muy prematuro, ¿no? Porque esto lleva apenas 7 meses, seguramente de cara a las elecciones del año que viene, de a poquito se va a ir reconfigurando. Vos fíjate que más que Yo diría apoyo... las oposiciones, no creo Sí, que haya una unidad exacto. Pero opositora, ¿no? el apoyo obviamente es muy importante, pero lo que marca la diferencia con Milei es la falta, ¿no es cierto?, de una protesta o de una oposición frente a medidas muy fuertes y muy duras, ¿no? Y ese está el aval, ¿no? Dice, bueno, la sociedad realmente está avalando, no, está avalando por un lado y por otro lado está callada. La Argentina jubiló la cacerola, aparentemente, ¿no? Sí. No sé si eso se transformó ahora en energía Sí. que se canaliza en las redes o Cuidado con las cosas cuando uno jubila, ¿viste? Aparece. aparece. A mí me ha pasado muchas veces en la vida. Muertos que vos matáis. Y Cosas de buena Cacerolas que vos salud. guardáis. hubo un solo Empiezan a hacer hito, chin chin. hubo un solo hito en donde el gobierno tuvo una muy mala lectura Las histórica, universidades, que es las con los fondos públicos de las universidades. Claro. Ahí pisaron en falso, recuperaron el carril, volvieron al carril, pero Sí, ese ahí tema lo fue el único sacaron. momento en donde la sociedad dijo, no, esto no. No. Y el gobierno lo leyó bien, rápido, ¿no? Leyó muy mal la previa y reaccionó muy rápido, Muy rápido en frente el a- paso en falso. Sí, Sí. sí. ¿Ves una Eso vocación es mucho por lo mejor. público estatal o por lo público no estatal o por Sí. otros aspectos Veo ganas de de querer inserción. entender cómo involucrarse, veo que todo el mundo entiende que lo público tiene un valor y que pronto eso va a cobrar cierta relevancia, pero que también hay una necesidad, porque lo quiero vincular no solo a la cuestión más académica del politólogo, sino también a los cuadros políticos. Claro. Claro. Tenemos de el 2001 para acá Muchos una politólogos. generación intermedia Sí. de cuerpo político en todos los partidos, advierto esto, que está faltando. Está faltando el empalme. Entonces vos tenés los popes que vienen del 83 para acá, tenés lo nuevo que está haciendo fuerza y vos tenés toda una generación intermedia que está faltando, que tendría que ahora estar ocupando este momento. Son muy poquitos y están atomizados. Ese es un enorme desafío de conducción y de dirección del país a futuro. En tu paso por el Ministerio de Economía, ahora en el Congreso, ¿ves que hay una masa crítica dentro del aparato estatal de gente calificada como para poder gestionar y implementar política pública de forma profesional y eficaz? Sí, me tocó verlo desde el lado Bueno, de la economía gestión. es un ministerio realmente con capacidades técnicas, ¿no es cierto? Pensemos esto, es muy difícil que un ministro de Economía en Argentina dure un tiempo largo. Y sin embargo, los sueldos el Estado los sigue pagando, las obras se siguen haciendo, ¿no? En Miles condiciones- de decisiones que toma ese ministerio autónomas, ¿no? Bueno, a mí me tocó estar también. Claro. Claro, Tremendo, entonces eso te tremendo. lo explica un cuerpo de funcionarios y de burocracia que alternativamente al paso de los funcionarios políticos sigue funcionando, que lo conoce y está formado. Sí que me preocupa que muchas de las personas que están ahora quedando desempleadas, que estaban contratadas en el Estado, son muy valiosas, están hace muchos años, no son para nada, nada parecido al ñoqui, me tocó verlo a mí, no me lo contó nadie Sí, esto. obviamente, tenía quizás, pero no. en Sí, esas- pero en no, esas- no la enorme mayoría de no, los en que esas están funciones saliendo, técnicas. y eso también me preocupa para adelante en Argentina cómo va a seguir gestionando Porque alguna Fíjate lo que el es la lado oficina. positivo de eso es que se van a incorporar al sector privado, va a mejorar seguramente la calidad del sector Claro, pero privado. muchas cosas son technicalidades, vamos a decirlo, estatales. Por ejemplo, la oficina del presupuesto, que es algo que Seguro. funciona, ¿no es cierto? Hay gente que sabe muchísimo. Después las ONG toman de eso y sacan su o el libreta, banco de ¿no? proyectos de inversión. Claro. Pero, ni las que hablar, empresas, ni las que empresas hablar. la van a tomar. Ni que hablar. Es gente que tiene No, eso es habilidades que son sorprendente. muy importantes. Muy. Pablo, un placer tenerte con nosotros. No, Muchísimas muchas gracias. gracias por la Muchísimas invitación. Gracias.
La inestabilidad, Luis, en los funcionarios de gobierno se ha constituido una de las características, lo analizamos recién con Pablo Salinas. Hay aquí, bueno, imagínate, ¿no? Tenés que tomar una decisión importante en un cargo de responsabilidad y pensás 2 o 3 veces a ver si alguien se enoja Claro, y te eyecta. lleva a la inacción, ¿no? Claro, es una especie, ¿no es cierto?, de Javier VIII, ¿no? En vez de ser Enrique VIII. Menos mal que no está casado, ¿no? Porque se le ha pasado decapitando. Y lo cierto es que todavía faltan llenar muchos cargos jerárquicos en el Estado. Entonces vos tenés que no los tenés llenos y por otro lado que venís, pero cortando cabeza duro y tupido, ¿no es cierto? Yo creo que acá hay buenas y malas noticias, ¿no? La buena noticia es que de este primer equipo, llamémoslo así, o gabinete o conjunto de funcionarios improvisados que fueron designados así de forma a veces impulsiva, ahora el presidente está armando un equipo, bueno, eligiendo Claro. a los jugadores Lo ha depurado. con más coherencia. Brutalmente lo ha depurado, claramente. Esa ¿no? es la buena Son noticia. como 50 más. ¿no? Claro, la mala noticia es que llegamos al gobierno con un presidente que no estaba listo para tomar la Eso es responsabilidad. cierto, ¿no? eso es cierto. Por otro lado, en política, obviamente es importante la alineación. Pero para manejar un Estado tenés la gestión, y la gestión tiene que ver con la experiencia y conocer, ¿no? Porque si no, nunca van a apretar los botones. Ahora, ahí Luis se mezcla, ¿no? La dimensión competitiva electoral de la política, que es fundamental, con este otro aspecto crucial que vos marcás, que es la gestión, ¿no? Es la gestión. Son cosas Son cosas muy distintas. diferentes. Yo tengo ahí un gran tema que resolver en mi cabeza, me parece que el gobierno más todavía, que es cómo conjugás una visión, ¿no es cierto?, donde toda intervención del Estado está mal, con la gestión estatal. ¿no? Es un gran tema, porque no sabes nunca si Milei está hablando totalmente en serio, ¿no?, de esto que es el topo que viene a destruir el Estado, si es una butad, si es algo que hace para salir en los diarios del mundo, y lo hace muy bien, Sí, claro. ¿no es cierto? Si es un personaje, ¿no?, de caricatura, o bien si creen esto, porque el tema del discurso que bajás es fundamental, a ver, para no tener que continuamente el funcionario de arriba llamarte. Sí. Vos te alineás con el discurso, ¿no? En la época, yo estuve en la época de Alfonsín, ya sabíamos lo que Alfonsín quería, ¿no? Entonces te tenían que llamar al contrario, para decir, no, mirá que esta es para el otro lado. ¿eh? Ah, bueno, Claro, gracias, esta es claro. para la derecha. Ah, bueno. El último funcionario que perdió su cargo, Fernando Vilela, era el secretario de Bioeconomía, antes se llamaba Agricultura y Ganadería y Pesca. Es un profesional que yo conozco mucho personalmente, Sí. una persona Un académico muy formado. buena, hipercalificada, yo diría sobrecalificada para la responsabilidad. Overqualified. Overqualified. Indeed. Y venía realizando una Aparte gran a favor de gestión. una visión, ¿no es cierto?, de economía verde, Sí. con todo el tema de los biocombustibles. El concepto de vaca viva, que por supuesto era muy, digamos, refrescante, teniendo en cuenta la importancia que le damos a vaca muerta. Decía, hay millones de vacas vivas ahí. Ese es un punto. ¿eh? Ese es un punto. Como el gobierno piensa en traer inversiones, pero la inversión que está aquí, digamos, hundida, tiene que ver con el campo, ¿no? Sí, claro. Y es muy importante. Y eso ha quedado descuidado. Es un gran intríngulis, porque casi uno diría, flaco, necesita los dólares, entonces le tenés que meter más retenciones, ¿no? Pero bueno, el campo tiene los hilos bolsa. Armar un equipo nunca es sencillo, lo sabemos No. todos en nuestra vida. Menos cuando sos profesional, arquero. pero no, claro, sobre todo sos arquero. Armarlo desde el arco es difícil. Armando de la... Recordemos, Milei, por supuesto, jugó de arquero Claro, en le Chacarita. faltaba hacer el del Dibu, pero En la del Dibu, ¿no? en cualquier momento lo hace. Pero me parece que es crucial pensar justamente esta dimensión de la gestión que en Argentina está como un poquito degradada, ¿no? Creo que ahora va a ser fundamental, que es la etapa en la cual entra el gobierno, ¿no? La etapa de la gestión. Ojalá que el gobierno finalmente decida con qué funcionarios se va a disponer a gestionar y finalmente pueda empezar a mostrar que es capaz Sí. de lograr objetivos, ¿no? Sí, sí, que estos objetivos, como el de destruir el Banco Central, están en el largo plazo. Mientras tanto, algo hay que hacer, ¿no? Sí. Porque si no, se va a lograr la autodestrucción, digamos, en vez de la destrucción del Estado solo. Puede ser la autodestrucción del Estado y del gobierno. Luisito, llegó el momento más Perdón, esperado sí. toda la semana. Muy bien. Vamos a los premios Tornillo. Vamos a otorgarle el Tornillo Negro, Luis, esta semana a la ola de frío. Estamos podridos del frío, fue suficiente. Ya nos dimos cuenta que hay un cambio climático que implica situaciones extremas de mucho calor, mucho frío. Entendimos, vamos a tratar de hacer lo posible para revertirlo, pero por favor,
Basta. Sí, Estamos de acuerdo. sí, que no se esquía en el conurbano, ¿no? Y ya que estamos en el frío, el blanco nieve va para el gobierno que abrió la billetera y se tiró unos dólares, cuando no los tiene, para que entre un poco de combustible, ¿no es cierto? Y funcione la calefacción. Menos mal. ¿Eh? Menos mal. Los que tenemos Así que calefacción. menos mal que ese neoliberalismo libertario brutal tuvo clemencia frente a los friolentos como yo. Luisito, eso es para los que tenemos la suerte de tener calefacción. Hay mucha gente que no tiene calefacción, Directamente. que está en la calle o que no puede ni siquiera pagar la calefacción. Directamente. Cuidado con eso. Directamente. Y finalmente tenemos un tornillo de plata, que es muy importante porque en estos días Francia dio la sorpresa. En las últimas elecciones hubo una reacción del electorado francés, una especie de cordón sanitario para evitar el triunfo de Marine Le Pen, ¿no? De la Así derecha dura, de Nueva Reunión, que es este partido que de alguna manera planteaba, bueno, para algunos, me incluyo, una suerte de retroceso de la democracia francesa en materia de valores, de desarrollo institucional. Se juntó la política y el presidente Macron tuvo una definición muy interesante que fue: aquí no ganó nadie. Imagínense, fue efectivamente una elección donde los porcentajes... Que lo mismo fueron- que decía, acá perdimos todos, Pierde pero el no. partido. Bueno, pero no ganó nadie porque que no haya ganado la derecha, ¿no es Claro. cierto? Era quizás lo que esperaba Macron, ¿no? Y también que ninguno de los actores que haya ganado él. que claro, que coordinó esta reacción, primero con el nuevo Frente Popular, para reunir a toda la izquierda, y también su propio partido, que bueno, hizo un mejor resultado mucho. respecto de la primera vuelta. Todo eso implicaba que nadie tenía una gran ventaja respecto a los otros, y que venía la hora de la política, de la negociación. Este programa está a favor justamente de eso, así que... De la presidente- rosca. De la rosca. Por eso el tornillo, presidente Macron. Aquí tiene nuestro reconocimiento humilde, aquí desde este programa. Le queda mucho por coser. Ahí tiene que prender la Ciertamente. Nitax y darle. Pero bueno, Y un poquito de autocrítica, ¿no? Porque por algo la derecha saca los votos que saca. Totalmente. Hay mucho para pensar también en ese sentido, Totalmente. sobre todo en materia política migratoria. Gracias por acompañarnos. Esto ha sido El Tornillo, aquí en este canal, el canal de la ciudad. Que tengan muy buena semana. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico.